El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, reconoció que por lo menos 2 diputados del Congreso de la República le recomendaron contratar personal para determinadas plazas. Los legisladores son Javier Hernández Ovalle, quien es el papá del jefe del bloque FCN Nación, Javier Hernández, y el legislador Edgar Ovalle. Algunos de los diputados es el señor don Javier Hernández, es uno, el papá, y el otro diputado es el señor Ovalle, creo yo, y hay otros más que ahorita no recuerdo, pero insisto, son solicitudes, y fueron solicitudes por supuesto muy amables, a las que les dijimos pues que nosotros necesitamos fortalecer la carrera. No se ha contratado. ¿Ha recibido presiones de parte de estos diputados? Estas personas le habían insistido en la contratación. No hay ninguna presión, sencillamente han solicitado. El artículo 30 de nuestra Constitución establece el derecho de solicitud, así que están en su derecho de solicitarlo. El canciller señaló que esto es normal, por lo que no podría accionar legalmente contra los parlamentarios. Cada 4 años, como es normal, cada vez que hay un nuevo gobierno, pues hay solicitudes, por supuesto, para ocupar ciertos espacios. Cuando yo decidí continuar en este cargo, le pedí al señor presidente de la República que me ayudara en fortalecer la institucionalidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, que me ayudara a construir y fortalecer la carrera diplomática, y el señor presidente aceptó. Una de las primeras cosas que le pedí fue que yo no quería cónsules políticos. Porque por la expertise, por la especialización de ese cargo, es necesario tener gente que conozca y que sepa qué es lo que está haciendo. Y les puedo asegurar que hasta este momento no hemos nombrado un solo cónsul político, no hay un solo nombramiento político hasta este momento. Y esto fue lo que respondió en su momento el diputado Javier Hernández Ovalle, padre del jefe de bancada de FCN Nación, Javier Hernández. Escuche usted, y es parte también del análisis con Presión Plazas. El canciller guatemalteco Carlos Raúl Morales dio a conocer que varios legisladores le han sugerido la contratación de sus allegados dentro del ministerio. Uno de los que pidió fue Javier Hernández Ovalle, quien es diputado electo de FCN y papá del jefe de bloque oficialista. Fue una sugerencia en una forma muy indirecta, pero no era el punto central de la plática. Simplemente llegar a saludarlo y decirle que estamos a sus órdenes. ¿Qué persona? Pues precisamente ¿Cuál es el nombre de la persona? de la persona que... ¿A quién recomendó? No, yo lo hice en forma general. Entonces, la realidad está que en este momento lo hice, pero no, como les vuelvo a repetir, no fue la parte principal. Claro. ¿Pero cuál es el nombre de la persona, diputado? No lo recuerdo. Miren, de todos modos no se los voy a decir, porque la verdad es que les estoy explicando que en una forma generalizada, sin mencionar ni una clase de nombre. El parlamentario aseguró que él lo único que hizo en esa reunión con el canciller fue felicitarlo por el cargo y por la amistad que tienen, según él, de años. La realidad es que hubo una visita en la cual se hizo en una forma muy cordial, porque él anteriormente vivió de la zona que yo viví, éramos vecinos, y existe una amistad de años, y la cual pues lo fuimos a ver y estuvimos platicando, contentos y recordando viejos tiempos. El legislador no quiso dar el nombre de quién era la persona a quien estaba sugiriendo. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Presión Plazas es nuestro hashtag de esta noche. Vamos a las redes. Nos dice Maripaz: opino que las plazas deben de ser por capacidad y no por pago de favores políticos. ¡Qué mal! Alex nos dice: sigue la vieja política para robar. Mientras tanta muerte y crisis por salud, más mala educación, y ya se viene la financiera. Ojalá que se dejen de presionar y que la gente que pongan sea por capacidad y no por favores. Presión Plaza es nuestra etiqueta de esta noche. Le doy las buenas noches y la bienvenida a la licenciada Carmen Lorena Ortiz y la palabra al licenciado Cristian Manolo Castillo. Carmen, buenas noches. Buenas bienvenida noches, a este espacio de los jueves. Gracias, también. Teníamos rato de no coincidir. Es un gusto poder interactuar y compartir con ustedes algo del debate de esto que al final llevó inclusive al ministro de Salud a un proceso de antejuicio. Porque suena delicado decir que un diputado amparado en un derecho constitucional tiene el derecho de petición de que pongan a sus correligionarios en plazas públicas. Eso realmente suena bizarro, suena complicado
referir un derecho constitucional para este tipo de cosas. No es nada nuevo, decía Es normal, como es cada normal. 4 años. No es nada nuevo, es normal. Sin embargo, eso ha llevado al deterioro y a la desprofesionalización de la función pública. Es que sea normal no quiere decir que sea correcto, Lick. Efectivamente. Efectivamente, el punto es que ha venido un proceso paulatino de pérdida de calidad de la función pública, porque Por eso. ya el mecanismo de llegar a la función pública es llegar con una tarjetita firmada por alguno de los diputados. Tarjetas navideñas era lo que en el Ministerio Las de plazas Salud Valdetti, ¿va? eran tarjetas navideñas en donde iba más bien a recomendar, quiero que contraten a fulano. Por de favor, pero estamos llegando a un punto de cinismo, es decir, estamos naturalizando esto que hace unos 10 años era la aspiración de las bases partidarias. Yo recuerdo muy bien un estudio que se hizo desde Flaxo con bases de partidos políticos, afiliados de partidos políticos, en donde se les preguntaba, miren, ¿y por qué quieren ustedes o por qué se afilian al partido, por qué militan en el partido? Porque con el carnet tenemos más probabilidad de que si ganamos, consigo chance. Esa era la ilusión. Esa era la ilusión, ese era el imaginario, digamos. Yo me meto a mover banderas, a pegar afiches, a andar en los mitines, porque después posiblemente logro ubicarme en una plaza pública. Pero hay plazas de plazas, porque en materia de relaciones exteriores, de por sí, la calidad del cuerpo diplomático tiende a irse perdiendo en el tiempo porque no necesariamente se logra mantener la carrera. Tenemos a un canciller de carrera, pero es una función especializada. Sí. No es una función de, bueno, voy a contratar secretarias, voy a contratar... Voy a andar con mi copa de champán, de arriba para abajo, en reuniones sociales. Ese es un poco el imaginario, sí, ¿verdad? Y se deja de lado toda la formación en función de política exterior, de conocimiento de política internacional, de geopolítica, teoría de las relaciones internacionales, economía, geopolítica. Comercio. Eso de lado. Y el culmen de esa situación, de esa perversión, fue nuestra cónsul en una de las principales ciudades. Miami. En una de las principales ciudades de Estados Unidos. Una persona con todo el debido respeto para quienes se dedican a la profesión de la una cultura de belleza. Cultura de belleza, pero de eso, a hacer relaciones diplomáticas o a pertenecer al cuerpo diplomático y más aún a defender los derechos de los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos, hay un trecho bastante largo. Yo me equivoqué 5 años, bueno, más, algunos 10, 15 años después me vengo a dar cuenta de que no debí haber estudiado tanto en la Universidad de Relaciones Internacionales, sino haberme conseguido alguna tarjetita de recomendación de algún diputado. No, pero a ver, Lick, es que de verdad nos estamos perdiendo. Nos estamos perdiendo como sociedad. Si seguimos pensando como sociedad que es normal, como lo plantea el señor canciller, a quien yo le tengo un gran respeto, un diplomático de carrera, que lo llamen diputados, que lo llamen X, Y o Z. A ver, ¿qué tiene que hacer un diputado llamando a un ministro para decirle, mire, señor ministro, fíjese, tengo uno de mis cuates, hombre, necesitan chance? ¿Qué es esto, de verdad? O sea, nuestra aspiración como sociedad es tener un proceso meritocrático, que lleguen los mejores. A ver, uno entenderá que hay buena parte de esa formación de cuadros, que dicho sea de paso, en las organizaciones partidarias de este país es prácticamente nula esa formación de cuadros. Pero dentro del imaginario ideal, uno pensaría que efectivamente una organización política forma cuadros en los diferentes ámbitos del quehacer estatal y luego van a llegar allí a tomar decisiones porque han sido formados para ello. Sí. Formados, pero no solo políticamente. Claro, pero formados, ¿me entiende, Lico? O sea, estamos hablando de formación en las diferentes funciones públicas. Pero es que no es una agencia de empleos. El Estado tiene una función seria y aquellos, como el licenciado Ortiz, que ha fungido que ha dedicado parte de su trabajo profesional al servicio público, entenderá que efectivamente pues uno quisiera poder trascender y servirle a su país de la mejor manera. Yo no he tenido la oportunidad, no es que me haga falta de desarrollar mi carrera en otra parte, pero ¿a qué me refiero? Mi aspiración no es llegar ahí a enriquecerme, si en algún momento lo hago será para tratar de servir a mi país, pero no será a través de la llamada de un amigo pidiéndole, oiga, mire, no tiene chance, hombre. La campaña. Porfa. Háganle porfa. Vamos a las redes. Estamos con el 4269-1824 a través de WhatsApp. Basta ya que el Ministerio Público investigue a todos esos ladrones. Ese es el punto.
Los diputados de FC Nación también están llenando el MAGA, es lo que nos dice. Estos señores, qué lindo que estos diputados quisieran hacer más de lo mismo. Estos señores no entienden, por favor, que se eduquen a estos pobrecitos faltos de cerebro, nos dicen. ¿Qué les parece a FCN más de lo mismo? Ya estamos cansados. ¿Cuándo vamos a volver a llenar la plaza? Saludos desde San Luis, Jilotepeque, Jalapa. Hombre, saludos hasta la morena climatológica de Oriente. Nos dice, según las leyes, no pueden trabajar parientes en el mismo lugar. En el Congreso están padre e hijo. ¿Y es correcto? Es correcto. Ahí es a ver, el mismo presidente Taracena le dice a sus compañeros diputados, saquen a sus hijos porque su mujer los va a colgar. Es que a eso hemos llegado en este país, por Dios. Según las leyes, ya lo leía, no funciona la carrera administrativa ni las recomendaciones. Entonces, ¿cómo? Las recomendaciones. ¿Será que nuestra Guatemala, con estos militares, Melgar, Padilla, Puñalito Valle, qué desgracia, hay que volver a la plaza, no nos durmamos? Parte de lo que tenemos. Licenciado Ortiz, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Yo quiero destacar acá algo que decía el canciller y es de los pocos ministerios que están institucionalizados en el país. De ahí que no haya sido en vano que él hubiera planteado, y él lo dice, al presidente de la República en su momento que él quería resguardar esa institucionalidad. Él tiene un 80% de personal que debe tener carrera diplomática, él lo mencionaba, y un 20% que podían ser políticos. Ahora bien, pensemos también en el discurso que dijo el diputado Valle hace unos días, cuando se le cuestionó sobre esta cuestión de las plazas. Y él decía, bueno, es que estas personas que trabajaron con nosotros en la campaña no tienen derecho. Sí, no tienen derecho. Es que tienen derecho, sí, señor. Como todos los guatemaltecos tenemos derecho constitucional a tener un trabajo, y un trabajo digno, un trabajo decente. Ahora, que esas personas merezcan esas posiciones, eso es otra cosa. Porque aquí se piensa en la meritocracia, sí, pero ¿qué tipo de mérito? ¿Qué tipo de acción me va a hacer merecedor de determinada plaza? No es simplemente por haber estado en las filas del partido pegando calcomanías. Es decir, el mérito tiene que ver con que tengo conocimiento sobre el área de trabajo, además de eso tengo alguna experiencia gerencial, tengo liderazgo, soy un profesional, pero no se puede poner a cualquiera. En la iniciativa privada, por ejemplo, eso es impensable. Cuando uno manda un currículum para colocarse, usted sabe de antemano que tiene que competir con varias personas que posiblemente van a estar mejor cualificadas que usted, pero así es como se logra acceder a ese puesto. Y quien no da resultados, simple y sencillamente se va, es despedido y es sujeto a un monitoreo permanente. ¿Por qué si eso pasa en lo privado, no pasa igualmente en lo público, que es de todos, donde todos nos beneficiamos? Queremos tener mejor calidad de servicios, hay que fortalecer la administración pública y eso pasa por controlar los perfiles de las personas que van a llegar. Entonces no se trata de que haya derecho o no. Otra cuestión que llama la atención son 2 diputados de FCN. Esto contradice completamente lo que hizo el presidente Morales en su momento. Se recuerdan que él dijo que él iba a buscar personas capaces e idóneas para los puestos y que por eso iba a contratar una oficina de recursos humanos en la cual iba a pasar un proceso muy riguroso quien quisiera participar en su administración para ver si era merecedor de esa plaza. Y de pronto vemos por el otro lado este tipo de contradicciones de su misma bancada. Entonces para ellos posiblemente dirán, están magnificando las cosas, porque el hecho que el canciller haya sido ahí sí que tan diplomático y decir, me lo pidieron de una forma muy amable, en palabras de Alejandro Maldonado era muy elegante. Yo creo que esto igualmente no atenúa las circunstancias. Eso está ahí. Tú sabes que le das esa plaza, automáticamente generas un compromiso de parte de ese diputado. Posiblemente no te van a estar fastidiando ni llamando tanto al Congreso de la República porque te deben una. Sabes que si dices que no, como lo hizo el canciller en su momento y defendió su posición de institucionalidad, lo más seguro es que podría ser, ¿verdad? Te estén citando permanentemente y dificulten mucho tu gestión. Entonces, yo creo que eso no lo atenúa, pero me alegra mucho que ahora los funcionarios públicos estén denunciando esto. Él fue muy claro,
y anticipó una cuestión que el ministro de Salud no hizo en su momento, cuando empezaron, inclusive ahora tiene un antejuicio por no haber dado los nombres de las personas que lo habían presionado. Él es muy claro y dice, miren señores, esto no es, él dice algo así como esto no es un delito. Y se apoya en un artículo constitucional diciendo ellos tienen derecho de petición. Otra cuestión es que no es tráfico de influencia. Él no lo vio como tráfico de influencia. Tienen derecho de petición. Ahí sí que lo hizo de una manera muy elegante, pero nos pone nuevamente ante nuestros ojos cómo es que se maneja la cosa pública y por eso es que tenemos tanta mediocridad en el Estado. ¿Se recuerdan también en el Ministerio de Salud? Donde sale aquel problema de las plazas, la venta de plazas, donde llaman a alguien y le dicen, mire señor, no tengo un puesto de su perfil profesional, pero le ofrezco uno en el laboratorio químico. Yo soy secretaria, pero lo único que hay en el laboratorio químico, ok, deme ese, ¿cuánto cuesta? 10,000 quetzales, por Dios. No, Luego no queremos es que ver estos resultados catastróficos. Pero, a ver, licenciada, es que de verdad, desde su génesis estamos equivocados. Estamos equivocados desde la génesis del servicio público. Desde la génesis, efectivamente, de las organizaciones políticas. Yo entiendo que usted va a velar por sus correligionarios, por aquellos a los que va a formar, para aquellos en los que va a invertir, para formarlos en determinada área del Estado, porque usted cree que van a llegar a servir bajo un proceso ideológico que sirve a la nación. Juan Carlos, pero ¿cómo puede hacer eso un partido que llega al poder producto de un accidente político? Pero es que tampoco aquellos que lo han planeado lo han hecho, Lic. Bueno, claro. O sea, organizaciones políticas como el Partido Patriota, que son institucionalizados, sí, muchísimo más grandes, con muchísimos más recursos, prefirieron gastar cualquier cantidad de dinero en playeritas que en formar a un solo funcionario. De acuerdo. Sí, eso creo que solo la democracia cristiana lo hizo en su momento. Que fue el partido que más invirtió en sus bases. Sí. Pero esto nos remite a otro debate, que es el servicio civil. Porque Correcto. no solo es problema de los partidos, es problema de la arquitectura institucional. Sí. Cómo ingresar a la carrera administrativa. Y eso pone sobre la mesa la urgencia de un nuevo servicio civil en Guatemala, una nueva ley que garantice la capacidad, la idoneidad, pero además que se sigan procesos. Porque además las personas que llegan recomendadas llegan a puestos gerenciales. Es que ese es el tema. Mira, se brincan toda aquí lo que gobierna son círculos de amigos. Ese es el punto. Mi hija le encanta el ballet. Yo llego a tener una buena posición en el gobierno, entonces la pongo directora de Bellas Artes. A mi comadre le gusta la historia, la pongo a cuidar el Archivo Nacional. Fulanito de tal juega bien al fútbol, lo pongo de ministro de Cultura y Deportes. Sí. Así es la cosa. Vamos a las redes. Estamos con Presión Plazas como nuestro hashtag de esta noche. Luis Raúl, la carrera diplomática estaba en manos de familias de buena cuna, sin formación, y ahora por conecte, dice Luis Raúl. El doctor Zavala, en algunos trabajos hacen llenar declaración jurada de que no tiene parientes en la institución. Antagónica, Ejecutivo versus Legislativo, pulso político, dirimiéndose a la luz pública. Solo discursos presenten pruebas, es lo que dice Antagónica. Alfredo, bueno, aquí de verdad no hay un reconocimiento. O sea, el diputado dice sí, sí le dije, ¿y qué? O sea, con ese grado de ligereza, por decirlo de una manera elegante. De desenfado, por decirlo. Elegante, sí, como dijo el doctor Maldonado. Alfredo Tay, de forma muy cordial y por amistad de muchos años, señor Hernández, del bloque FCN, pide plazas en cargos delicados. Antonio nos dice las declaraciones de Edgar Evalle diciendo que él puede dar plazas, es una bofetada a todos los guatemaltecos. Alexa nos dice, eso es tráfico de influencias en todas las instituciones públicas en donde se da y muchas veces sin capacidad. ¿Quién tendrá más credibilidad? ¿El diputado que dice yo no fui o el hidalgo canciller que dice ellos son? Es que aquí no hubo yo no fui, él dice sí, sí fui. O sea, es que ese es el tema para la cuenta antagónica. Él sí dice sí fui, sí hablé, no era el tema principal, pero sí se lo dije. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Trae cuenta ayudar a la organización a organizar mitines. Solo le faltó agregar, así se hizo, así se hace y así se hará. Otra frase célebre. Esa es histórica, sí. Hijo de corrupto, corruptillo, es lo que nos dice parte de los mensajes que tenemos. Rick. La otra preocupación, digamos, sería que muchos de los recomendados de diputados llegan a un puesto de función pública y no necesariamente cumplen ni siquiera la función pública para la que se desempeñan, digamos, sino les toca
hacer otro tipo de labor y otro tipo de tareas que no necesariamente, insisto, responden a las lógicas. Por ejemplo, la contratación de los extensionistas. Muchos de los partidos ven en esa posibilidad tener activadores en el territorio. Aquí el punto es carrera administrativa. El punto es cómo ingresar a un proceso de función pública. Y ahí la ley del servicio civil, insisto en esto porque es un tema sobre el cual hay suficiente consenso en el país. Las reformas al régimen interior del Congreso de la República se complementaban con las reformas a la carrera del servicio civil del Congreso de la República. Pero además hay que dar la batalla y la discusión de la reforma a la Ley General, de porque Servicio la SAT Civil. incluso dentro de estas modificaciones que han tenido sus contradicciones por parte de algunos actores, los que están a favor y otros en contra, también apunta a la creación de la carrera. A donde uno voltea a ver, si lo ve en el Ministerio Público, también la carrera judicial se quiere fortalecer. Si vas a ver, por ejemplo, en el tema de las instituciones de inteligencia y seguridad, también se está impulsando el tema de carrera. Entonces yo creo que sí hay unas buenas semillas, procesos que están iniciando, pero como dice Cristian, sí hay que terminar de amarrar este tema de la profesionalización y el rescate de la función pública, definitivamente. Lo que tenemos acá es esta lucha entre la meritocracia y el clientelismo. Vemos aquí también actitudes de personas que se creen, de malos políticos que se creen jefes, cuando en realidad son servidores. Y de quienes se han nutrido de ese sistema, porque a ellos más que a nadie, a este sistema político como está actualmente, se nutre de la pobreza, le conviene tener pobreza, porque la pobreza crea ese tipo de lealtades, crea necesidad en las personas, crea esa ilusión de que van a obtener ese empleo, y es lo que a ellos les permite tener esas campañas e ir avanzando en los distintos en las posiciones públicas y procesos electorales. El día que la pobreza se acabe, que las personas estén más educadas, el día en que ya en el país se pueda tener mayor acceso a fuentes formales de empleo también en el sector privado, la política va a ser opción únicamente para unos cuantos, porque ya no va a ser vista como una vía nada más para enriquecerse. Ahora la gente dice, bueno, si yo quiero tener plata, tengo dos opciones. Una, o me hago narcotraficante, o pertenezco a cualquier otra banda del crimen organizado, o me hago político. A veces ven el hecho de hacerse político como el primer paso para lo segundo y lo tercero, que es lo más triste. Yo sí, de verdad, lo que más lamento es la cantidad de oportunidades que ese tipo de prácticas le restan al país. Totalmente. O sea, al país, ¿me entiende? No, ya esa excusa es que la pobre gente necesita trabajo. De verdad, ya que tenemos que cambiarnos ese sentido como sociedad, ¿no? Pero esas son redes de inclusión. En la teoría, digamos, de la ciencia política, esto se define como las redes de inclusión. Es correcto. El problema es que esas redes de inclusión generan exclusión. ¿Sí? Porque en la medida que las personas que llegan a ocupar estos puestos llegan por referencia política, la posibilidad de otras personas bien formadas, capacitadas, con todo el conocimiento, van perdiendo y se van excluyendo. Y entonces tenemos profesionales valiosos que no se realizan en su labor profesional precisamente por esta exclusión que se genera. Pero lo que es lo más lamentable es que es un círculo vicioso. O sea, es un círculo vicioso porque viene aquel que entra bajo ese sistema de compadrazgo, viene, se capacita ya dentro de la institucionalidad, comienza a formar una cultura de servicio público. Cuando cambia el gobierno, no tiene autoridad moral legítima para decir, es que a él lo metieron por compadrazgo, porque yo entré igual. O sea, entonces usted cambia la institucionalidad y todo lo que usted puede invertir en la formación de ese servidor público se va al traste porque esa persona no tiene la posibilidad moral de decir, mire, yo entré porque realmente lo valgo, porque usted entró de la misma manera de la que está entrando otro. Sí. O el desincentivo, Juan Carlos, de ascender en la estructura. Sí. Porque, digamos, uno mira con años de algunas personas dentro de las instituciones con mucha especialización, inclusive con inversión de las instituciones en el fortalecimiento de los perfiles, con maestrías, etcétera, y llega alguien que fue apoyado políticamente y se brinca toda la cadena de escalafón, y al final no hay incentivos que permitan a los mismos
integrantes de cada institución poder ascender en y la eso estructura. fomenta la mediocridad. Totalmente. Se cumple aquello cuando alguien le dice, mire, yo medio trabajo porque como medio me pagan y además no tengo oportunidades de ascender. Ya topé. Otro caso es el Banco de Guatemala, caso interesante, en donde también es de las instituciones más sólidas. Claro, totalmente. Y ahí es donde se genera eficiencia, cuando las personas saben que van a entrar a determinada posición, pero tienen muchísimas oportunidades, si estudian, si se preparan. Pero vean la cantidad de recursos que el Banco de Guatemala como institución, a través del dinero del Estado de Guatemala, invierte en la capacitación de los elementos propios del banco. O sea, y te he de es decir que hay enorme. otro factor interesante, mucho de eso también ha tenido que ver, vean ustedes, por la labor del sindicato. Ahí sí hay una labor. Voy a las redes, una práctica positiva. Estoy en el WhatsApp con el 4269-1824. Ovalle es uno de esos trogloditas políticos que todavía quieren conseguir las cosas a la antigua usanza, con garrote disfrazado de coacción, elegante o amable, es lo que nos dice. Todo es amistad y conecta en Guatemala, lastimosamente. Qué triste, pero lo mediocre es lo que está mandando en el país. Son prácticas que se dan hasta ahora, se dieron, se dan y seguirán dándose. Debemos de estar alertas con nepotismo, prácticas para pagar favores políticos. Esto está incrustado en todo el aparato estatal, que no se den baños de pureza, que no nos extrañemos. Estamos alertas. Atentamente, Malena. Yo estoy de acuerdo con Malena, se da y se seguirán dando, pero de verdad como sociedad debemos de aspirar a que aquellos que en determinado momento quieren hacer una carrera dentro del servicio público para servir mejor, lo puedan lograr. Sí. Y aquellos que se conforman dentro de organizaciones políticas, pues se capaciten para llegar a servir lo mejor que se pueda. O sea, no es simple y sencillamente a conseguir trabajo, es a servir lo mejor que se pueda. No es no a servirse. Claro, sino a o sea, servir. no hay alternativa. Se debe cambiar la ley de servicio civil con urgencia. Lástima que no se cuenta con que los diputados trabajen, oídos sordos a los sindicatos. ¿Qué pasó con los del Congreso? Bueno, siguen negociando. Para ocupar un cargo de dirección en la administración pública, además de la experiencia, debería de contar con pisto, grados en gobierno y gestión pública. O sea, entiendo que con educación en materia de gestión pública. Nepotismo de FCN, hijo de Edgar Ovalle, director de la OCRET, ¿estará capacitado? Ovalle, no, ya eso ya lo leí hace un momento. No solo el Congreso existe eso, en la Contraloría General de Cuentas existen familiares trabajando junto con hermanos, como es a ella caso de Michelle Pinto y Paola Pinto Escobar. Entonces en todos lados existe eso. ¿Por qué solo nos fijamos en el Congreso? Es que no estamos hablando del Congreso. Ahí creo que no estamos entendiendo el tema. Estamos hablando de que un diputado está llamando a un funcionario del más alto nivel, de gabinete de gobierno, y le está diciendo que tiene unas personas que necesitan trabajo. Así de honesto, de claro y de simple, ¿no? O sea, mire, señor ministro, yo tengo unas personas que usted de verdad deberían de ser, no sé, cónsules, no sé, en los países escandinavos, donde usted pueda, un chancecito les caería bien. Eso cuando te lo dicen amablemente. Oiga, sí, porque habrá otros que no lo hacen tan amablemente. Algunos otros lo hacen de una vez con amenaza directa y ahí se acabó la amabilidad. Fíjense que me encontré un estudio en donde se evalúa entre muchísimos países del mundo aquellos países en los cuales en la administración pública se revisan los perfiles de quienes aspiran a posiciones dentro del Estado. Esos países tienen menos tendencia a ser corruptos. Y aquellos países en donde pasan completamente por alto los perfiles y aceptan a cualquiera simplemente por amiguismo, por ganarse lealtades, por pagar un favor, son los países que más corrupción tienen. Entonces aquí estamos llegando justamente al meollo del asunto y a la raíz de nuestros problemas actuales, y es lo que hay que tratar de revertir. En realidad, como decía Cristian, mucho profesional muy bueno que ha invertido en su educación, porque miren, es que la educación es cara, y que han pasado por licenciaturas, por maestrías, han aprendido idiomas, se han ido becados, que aún estando becados les toca a veces trabajar para poder ajustar la mensualidad que se les da.
todo eso cuesta plata. Esas personas que están con esas capacidades de pronto vienen y no encuentran espacios. ¿Qué es lo que hacen? Fuga de cerebros. Eso está pasando muchísimo actualmente. Nuestros jóvenes, ¿qué es lo único que ven y lo único que desean? Es largarse en cuanto puedan porque no ven ninguna oportunidad. Miren a los padres de familia, yo me cuento dentro de ellos, padres de familia que hemos invertido en la educación de nuestros hijos porque estamos conscientes de que la educación es un camino, es la vía para el desarrollo. Sin embargo, lamentablemente ahora estos tiempos pareciera que nos han demostrando lo contrario, personas bien capacitadas que al final no logran insertarse con un trabajo decente en la economía. Y así muchísimos de nuestros jóvenes que quedan completamente excluidos. Y el otro factor que Cristian no me dejara también mentir es, cuando finalmente están estas personas tan capacitadas, también tenemos que estar conscientes. Aquí el imaginario ese de que en la función pública se gana mucho y que todo el mundo se baje los sueldos, también es un peligro, porque esas personas bien cualificadas no van a vender su mano de obra barata. Tú quieres reponer tu inversión y que haya una proporción entre el trabajo que tú haces y la remuneración que recibes. Si eso no está, prefieren irse a la iniciativa privada. Son cuentos. Pero, a ver, eso en el mejor de los casos. En la peor de las prácticas es que venga un diputado o que venga el ministro o que venga el ministro y le diga, es que a usted le estoy sobrepagando y por eso es que me tiene que dar a mí. Así, una comisión. ¿Me entiende? O sea, una parte del salario. Eso es realmente romperle el espíritu a cualquiera. Pero ¿quién tolera eso, Juan Carlos? Aquel que no lo puede hacer bien. Yo estoy de acuerdo. Que aquel que no lo puede hacer bien. Pero ese que sí lo acepta, que ante la necesidad, por eso te digo, se aprovechan de la necesidad y de la pobreza de la gente. En algunos casos. Por supuesto, licenciada, pero yo lo que me pregunto es, ¿qué servicio público le podrá dar ese trabajador que viene y le dice, sí, pues yo le doy una parte de mi salario, que en mi imaginario me lo gano de manera decente, al partido, al funcionario, es que de verdad le rompe a uno su dignidad y su forma de poder pensar que usted está haciendo las cosas de la mejor manera. O sea, yo no la haría de la mejor manera si tengo que darle la mitad a X, la tercera parte de ayer, porque no es que sienta que me lo estoy ganando honestamente. Claro. Me pasaría lo que dice Castillo, ¿no? O los diputados que contratan a su piloto, el que los llevaba y los traía durante la campaña como asesor en el Congreso. O sea, bueno, el Congreso fue nefasto. Las secretarias de los partidos, los asesores de los partidos, ¿de dónde ganaban? No de la organización política, no de la deuda política que nosotros, los que tributamos, pagamos. Eran de las plazas que estaban otorgadas a los diferentes diputados para que ellos pues trabajaran por fuera del Congreso de la República asesorando. Pero igual ha de pasar en secretarías, en ministerios. Por eso es que se esperaba tanto que la misma reacción de transparentar las planillas se hiciera por parte del Ejecutivo. Yo no sé qué pasó con el famoso censo que habían anunciado que se iba a realizar. Ya no hubo información de Pero eso. si lo ves, en este decreto de readecuación del presupuesto, queda ahí un artículo en donde se exige al Ejecutivo transparentar las plazas con nombres, con salarios, etcétera, desde el Congreso de la República. Ahora es como decir, bueno, nosotros ya lo hicimos y les corresponde a ustedes. Eso ya debiera haberse hecho, no por una instrucción precisamente del presidente, ideal hubiese sido, pero también cada funcionario público en la dependencia que está presidiendo tiene todas las facultades para poderlo hacer. Claro. Sería magnífico que algún secretario, algún ministro en estos días nos diera la buena noticia de que va a actuar de la misma manera. Vamos a las redes, nos dice el licenciado Max Santa Cruz, analista de este espacio. Esperamos el lunes, Alex Santa Cruz. Nos plantea, la ley de servicio diplomático data del gobierno de Peralta Zurdia y el reglamento orgánico interno del año 2003. Que es un hombre que conoce muy bien, digamos, el funcionamiento interno. De la diplomacia, sí. Antagónica nos dice, pactos colectivos igual, plazas fantasmas más pactos colectivos igual a presión plazas. Evidencia que Estado es igual a botín. ¿Por qué será que el Congreso está metido en estos temas? Porque tienen el poder para hacerlo y porque se han sentido blindados a lo largo de la era democrática de este país para poder hacer lo que se les da la gana. Así de simple. Katy nos dice, llevé mi hoja de vida de trabajadora social
al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y dicen que son los recomendados por los altos mandos. No se vale, queremos servir al país. La historia de Katy es ejemplificante, ¿no? Y es realmente lacerante ese tuit porque hay gente que se prepara para la función pública. Sí. Es decir, que la aspiración es servir. Una trabajadora social, claro, ¿te imaginas? Es básicamente en su formación está el servicio desde la función pública. Ese tuit refleja cómo se puede llegar a un nivel de deterioro de la función pública. Yo quisiera hacer otro comentario sobre este mismo, y es que hace un tiempo yo tuve la oportunidad de conversar con el viceministro Padilla de Cancillería, y él me comentaba que hay muchas personas que aspiran al servicio exterior. Los lugares más complicados para encontrar personas que quisieran atender a los connacionales era justamente en Estados Unidos, en las áreas fronterizas, que es donde más problemas hay. Me decía, mire, licenciada, todo el mundo aspira a irse a París, a irse a Londres, con esa idea de las fiestas diplomáticas, el vino, el champán, etcétera. En realidad, yo el perfil de personas que necesitaría en esos lugares es un perfil de trabajadora social, porque ese es un trabajo sumamente duro, prácticamente de 24 horas al día, en donde tiene que haber mucho espíritu de servicio, no importa qué hora un connacional, un migrante vaya a tocarle la puerta a uno, inclusive a veces hasta dejarlos dormir ahí mismo, en donde tú estás pernoctando, ayudarles con alimentos, ayudarles con dinero. Y los salarios en realidad, Juan Carlos y Cristian, él me comentaba, la verdad es que son bajos. Él me decía, no ganan más de $3,000. Funcionarios en Estados Unidos que tienen que pagar su $800 apartamento, su alimentación, su transporte en dólares. Claro. Entonces te das cuenta la gran diferencia entre un tipo de funcionariado y otro y el imaginario. Imagínese lo que es ser cónsul, por ejemplo, en Los Ángeles, en Laredo, en Texas, serlo en Chicago, donde usted tiene una cantidad de connacionales que tienen multiplicidad de problemas. O sea, en las zonas fronterizas, efectivamente... ¿Y es a donde menos gente quiere ir? No, por supuesto. Yo, yo preferiría ir a Japón, preferiría ir a Londres, a París, o sea, donde... Pero esa es otra realidad también, Juan Carlos. Ya estas, digamos, a estas misiones diplomáticas más lejanas, que exigen además conocer el idioma o aprender el idioma nacional, etcétera, nadie quiere ir. O sea, todos quieren irse a Francia o estar cerca en Estados Unidos, México, Centroamérica. Miami por el shopping. Miami, es decir, pero irse a estas embajadas que además... No son nada atractivas. Y no solo no son nada atractivas por el idioma, por la cultura, etcétera, sino que además exigen un doble esfuerzo porque hay que abrir mercados, porque hay que iniciar de cero las relaciones o porque hay que impulsar proyectos que no necesariamente son fáciles. Ahí hay un repliegue de quienes en alguna medida ya están dentro de la carrera administrativa. Entonces tenemos un problema ahí de doble vía. Entran y los que entran llegan a buscar los puestos más cómodos. Pero hay un tuit muy importante que refiere que además las plazas 029 se saltan y evitan todo el tema de la carrera administrativa. Pero esa es otra dinámica de contratación. Yo le diría que se han mitificado las plazas 029. Porque la plaza 029 sí tiene un tiempo corto de vida y salarios altos. Pero a mí las que me preocupan son esa cantidad exorbitante de plaza 011 que se han abierto de manera descomunal y que inflan el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación. O sea, porque se vuelven perennes. Sí. O sea, ahí sáquelos con grúa, pues. Sí. Aunque no hagan bien lo que hacen. Y aunque hayan llegado bajo las condiciones que hayan llegado. Realmente tenemos que reorientarnos como país. Y no solo es desde la función pública, es también como nación que tenemos que reorientarnos a saber que aquella persona que llega a servir tiene que ser digna. O sea, me refiero a que el Estado, todos le pagamos a ese funcionario bien, dignificado, con sus derechos, pero también esa persona debe de servir con honra. Eso es lo que hemos perdido, la honra de servir. Con honra, con dignidad. Claro. Con vocación. Hay un tuit de Angie Peña que dice, sin cuello no se entra a ningún empleo. Y eso realmente es de pronto el desaliento más grande a todos los jóvenes que están año con año entrando a competir al mercado laboral. Porque entonces el objetivo ya no es formarse o desarrollar la vocación, digamos que
El formarse va amarrado directamente a cuál creo yo que es mi vocación y qué es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Ya no va amarrado a esa lógica, sino a ver con quién me conecto, digamos. Sí. El conecte del colegio. Entonces, promociones Ahí completas tengo un cuate. promociones completas del colegio, se ubican, etcétera. Pero esto al final genera un embudo en donde el nivel de desincentivo obliga a que muchos jóvenes paren en condiciones, digamos, vulnerables a corrupción, porque además cuando se logran ubicar son presa fácil de presiones. Bueno, entonces ya entraste, te toca ganarte el puesto y entonces te toca hacer esto. Realmente lo que estamos haciendo es pervirtiendo nuestro sistema. Y acá Herbert, por ejemplo, también pone un tuit donde dice acabar con eso es utopía. Hasta en Europa se puede ver, posiblemente en todos lados se cuecen habas, como dicen. Ahora, lo que pasa, lo que tenemos que tratar de evitar son los excesos. Es que en todo tiene que haber cierta moderación. Y aquí en Guatemala lo que hemos visto es un abuso de este tipo de proceder. Es la teoría de la hija del sobrino de mi tía, de mi general, o sea, ya de verdad, a eso no se puede. Vamos a la pausa, quédese con nosotros, estamos a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curvodegua, los techos curvos de Guatemala. Jimmy nos dice, se debe establecer un reglamento específico a nivel legislativo para evaluar el desempeño de los presupuestados en el 011. Herbert, se da hasta en el deporte, pagan para que el hijo juegue titular. Eso es vergonzoso, de verdad vergonzoso. Lo cerramos, licenciado Ortiz. Bien, necesario transitar a una nueva cultura que privilegie la competencia por sobre la improvisación, por sobre el clientelismo, el favoritismo. Necesitamos un funcionariado público permanente, robusto, que trabaje por los intereses del país. Castillo. No hay que tolerar este tipo de presiones, no es normal. Estamos en un momento en el que la nueva política debe sustituir a estas prácticas y esa sustitución de prácticas pasa por la denuncia. El señor ministro, igual que como se le exigió al ministro de Salud, debe denunciar con nombres listados y cuáles fueron las presiones realizadas, porque lo que se busca desde esta posición del gobierno actual es arrancar de raíz esas prácticas corruptas.